de este tema que me apasiona. No sé si sepa, pero al menos me apasiona. Entonces son las opciones terapéuticas en el tratamiento de las lesiones masivas del manguito de los rotadores. Y voy a hablar muy poco de generalidades. En esta plática va a ver todos los sesgos que ustedes se imaginan, porque es lo que yo hago, es el algoritmo que yo sigo para tratar una lesión. Primero para abordar a un paciente que tiene una lesión masiva del manguito de los rotadores y después cómo decido hacer el tratamiento. Pero pues como todo en la vida, primero hay que definir qué es una lesión masiva. Una lesión masiva, todos sabemos de alguna u otra manera que tiene al menos dos definiciones. La primera definición se hizo en la clínica Mayo ya hace muchos años y el doctor De Orio y el doctor Cofield mencionaban que simplemente era una lesión que tuviera un diámetro mayor a 5 centímetros. Pero pues eso puede implicar 1, 2 o 3 tendones. Entonces viene Gerber algunos años después y lo define como lesión de 2 o más tendones. Entonces, básicamente, aquí viene las dos variantes que puede haber de lesiones masivas. Que es mucho más frecuente, que es la variante posterior-superior, que es la que siempre va a incluir al supraespinoso y al infraespinoso, en muy pocas ocasiones al redondo menor. Y la que es menos frecuente, que es la anterosuperior, que es la que va a involucrar al subescapular y al supraespinoso. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Primero hay que determinar que no se van a comportar igual las lesiones que son degenerativas, aquellas que son postraumáticas o aquellas que son iatrogénicas. La mayor parte de las lesiones van a ser degenerativas, pero no por eso hay que dejar de lado las que son postraumáticas o las que nosotros generamos, las que nosotros generamos con nuestras manitas, las iatrogénicas. En personas mayores de 65 años se reporta que estas lesiones se pueden presentar en el 50% de las personas. Es un proceso, las lesiones degenerativas del manguito de los rotadores son una lesión normal, es un proceso normal del envejecimiento humano. Lo que pasa es que no todas van a dar síntomas. Aproximadamente nada más el 2% de todos los pacientes que van a tener una lesión del manguito de los rotadores van a llegar a presentar síntomas. Y aunque suena poco, si lo ponemos en contexto realmente, pues sí es un universo importante. Y el problema es que no sabemos todavía por qué se sigue presentando, se sigue pensando en estas teorías ya muy viejas que prácticamente están cayendo en desuso, que es la morfología del acronio y la presencia de un pinzamiento con el ligamento coracoacromial, que actualmente se ha visto más que son la consecuencia que la causa de la lesión del manguito de los rotadores. Actualmente cada vez se está hablando más de esto, de las lesiones por sobreuso, y que muy probablemente hay microlesiones dentro del manguito de los rotadores que con el tiempo van aumentando, van coalesciendo y finalmente van dando como resultado una lesión pequeña que con el tiempo va haciéndose más grande. Les prometo no abrumarlos con los detalles bioquímicos, pero creo que sí es importante mencionar esto porque nos puede dar también luz de cuál puede ser el futuro del tratamiento del manguito de los rotadores. Se piensa que una vez que empieza a haber microlesiones, empieza a haber ya una expresión de unas moléculas que empiezan a degradar la colágena, que se llaman metaloproteinasas. Y hay un desbalance en el tendón entre estas metaloproteinasas y una molécula que las inhibe. Empieza a haber mayor metaloproteinasas, empieza a degradarse la colágena y con el tiempo estas microlesiones van siendo macrolesiones hasta que son lesiones de espesor completo. Es por eso que ha habido algunos tratamientos experimentales con algunos fármacos que inhiben la activación de las metaloproteinasas, como puede ser la doxiciclina, que es un antibiótico que conocemos desde hace mucho tiempo, y la ilomastatina, que realmente no ha funcionado mucho. También una de las teorías que se ha propuesto es esta, que el tendón va sufriendo un proceso de apoptosis. No se sabe muy bien por qué, no se sabe si como proceso del envejecimiento de pronto ya empieza a haber problemas de vascularidad local, de deshidratación. de deshidratación y de vascularidad, pero lo que no se sabe es por qué de pronto empieza a haber apoptosis y no algún otro tipo de muerte celular. Entonces, la verdad es que eso es algo en lo que seguimos trabajando y bueno, esto que son alteraciones metabólicas locales del tendón, se pierde completamente la homeostasis y empieza a haber estas lesiones que empiezan
a hacerse más grandes y cada vez más sintomáticas. Y para mí, esta es el concepto más importante de toda esta plática. Hablar de lesiones masivas no es hablar de lesiones irreparables. Y muchas veces se confunde. Una lesión masiva, por definición, no es irreparable. Y una lesión irreparable, no por definición, tiene que ser masiva. ¿De acuerdo? Eso creo que es algo muy importante. Y también algo que me ha costado mucho trabajo, yo creo que me voy a morir y voy a seguir luchando en contra de eso, es este término, irreparable. Irreparable da la sensación que tiene que ver más con la técnica quirúrgica, que tiene más que ver con el cirujano. Entonces, cuando uno le presenta a un paciente con una lesión muy grande, que tiene una degeneración grasa muy importante, una infiltración grasa y una hipotrofia muscular muy importante, no falta el cirujano que dice, es que yo sí puedo reparar eso. Yo empiezo a hacer los deslizamientos de los intervalos y de que llega, llega. Y estamos, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo se quiera ver, en una especialidad que es la cirugía ortopédica, que es mucho del ego, del cirujano. Tú no puedes, pero yo sí puedo y te voy a demostrar cómo puedo. Pero el humano está muy lejos todavía de imitar a la biología. Entonces, por eso no me gusta utilizar este término irreparable. Y me gustaría más que se empezara a hablar de lesiones que tienen una capacidad de cicatrización muy baja. Porque a final de cuentas eso es, no importa que uno durante la cirugía pueda llevar un tendón que tiene una retracción muy importante y al final de la cirugía lo pudo llevar a la huella. La verdad es que a lo mejor ese paciente en recuperación simplemente moviendo el hombro se rompe y ya no sirvió de nada. Pero como ya no lo estamos viendo, nosotros nos quedamos muy contentos con la imagen de, uff, sí pude regresar y le puse 8 años. Es más, le hice doble fila. Oh, está muy bien. Pero ¿quién te dice que no, que ese tendón va a cicatrizar y que se va a mantener así al menos 6 meses, ¿no? La verdad es que si no le hacemos un estudio de seguimiento va a ser muy difícil que lo hagamos. Entonces, mi primera recomendación sería esta. Siempre vean los cortes en T1, sagitales oblicuos, de la resonancia magnética y midan o vean al menos cuál es la infiltración grasa o no del tendón del supraespinoso y vean cómo a medida que empieza a haber una mayor infiltración grasa e hipotrofia muscular del supraespinoso, también empieza a haber una infiltración grasa del infraespinoso. Y es por eso que las lesiones se van propagando de anterior hacia posterior en la mayor parte de los casos. Y al no tener una contención, estos tendones, vemos que es mucho más grasa que músculo, con el tiempo, pierden toda su función y empieza a haber esta migración cefálica de la cabeza humana. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar un paciente con una lesión masiva? Primero, muy importante la edad, no tanto la edad cronológica, sino la edad fisiológica, ver si tiene comorbilidades o no, que puedan comprometer el resultado de cualquier tratamiento. Tabaquismo, definitivamente es muy importante. Si ese paciente ha utilizado de manera crónica, o al menos en un momento hiperagudo, esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, también de manera crónica. ¿Y cuáles son las características de la lesión? Es decir, si hay degeneración grasa y hipotrofia muscular, cuál es el tamaño de esa lesión y finalmente la cronicidad de la lesión. Y al final, no por eso deja de ser muy importante, cuál es el estado de salud general de ese paciente, porque con base en eso también podemos saber qué le podemos ofrecer. Y este es otro concepto que me parece que es fundamental. A los que no estén familiarizados con este score, este es el Constant Morley Score, que básicamente es un score que va a calificar 4 aspectos de la función del miembro. Si hay dolor, cuál es el movimiento, cuál es la fuerza y cuál es la función. Y esta es una escala que va de 0 a 100. Siendo 0, si tiene 0 puntos, quiere decir que no hay función. Y si es 100, quiere decir que esa función es perfecta. Esto es un artículo que se publicó hace aproximadamente unos 12 años, donde a pacientes que no tenían síntomas de hombro, que se referían como sanos para la función de la vida diaria, se les empezó a hacer una medición de acuerdo al Constant Score y se vio cómo realmente el hombro va disminuyendo su función como un proceso normal de envejecimiento.
Y eso normalmente, no, más bien, no forzosamente se tiene que traducir en una patología. Podemos ver cómo con la edad ese score va disminuyendo y esto sigue siendo normal. O sea, para un paciente que tiene entre 90 y 100 años, un score de entre 60 es normal. Y vean también cómo es diferente entre el lado dominante, que en la mayor parte de los casos es el derecho, con respecto al izquierdo, y también el puntaje no es igual en mujeres que en hombres. Entonces es muy importante también contextualizar esto, este puntaje y la función normal, porque muchas veces con la finalidad, con el objetivo de ofrecerle al paciente a veces más de lo que realmente le podemos ofrecer, los pacientes no quedan satisfechos con el tratamiento con un tratamiento quirúrgico. Un paciente de 50 años, que tengo 86, que digas que yo quiero estar como a los 30 años después de esta cirugía, pues va a tener muchas ganas, pero biológicamente va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Y si nosotros lo llevamos a la cirugía diciéndole que se lo vamos a lograr y vamos a tener esa capacidad de recuperar esa función, definitivamente le estamos mintiendo. Pero entonces, bueno, ahora ya empezamos propiamente en cómo abordar a un paciente que tiene una lesión masiva del manguito de los rotadores, porque estos pacientes pueden ubicarse en muchos escenarios clínicos y dependiendo de ese escenario clínico es lo que le vamos a ofrecer de tratamiento. Entonces, el primero, antes de cualquier cosa, nada más todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante de la lesión del manguito de los rotadores, quiero hacer la aclaración que es sin osteoartritis. Todos los pacientes que tienen una lesión masiva del manguito de los rotadores y además tienen un daño condral, eso va a ser tema de alguna otra plática, espero en algún futuro cercano o lejano, pero en esta no. Nada más vamos a hablar de las lesiones masivas del manguito de los rotadores sin osteoartritis. Entonces, este es el primer escenario clínico. Un paciente que, desde el punto de vista de resonancia magnética, de radiografías, de ultrasonido, tiene una lesión masiva del manguito de los rotadores, no tiene daño condral. Sin embargo, llega con nosotros por dolor, pero al momento de estarlo explorando, vemos que no hay limitación funcional, o esa limitación es mínima. Es decir, puede hacer prácticamente una flexión completa de manera activa y de manera pasiva, igual lo logrará en la abducción y la rotación externa estará prácticamente normal, pero ese paciente tiene una lesión masiva del manguito de los rotadores y está acudiendo a nosotros por dolor. Una pregunta. Sí. ¿Qué importancia, qué porcentaje le das al ultrasonido con relación a la resonancia? Porque bueno, yo creo que hay una gran diferencia en un estudio y en otro. Creo que el ultrasonido es un excelente estudio de tamizaje, sobre todo cuando no sabemos, no estamos muy seguros si hay una lesión o no la hay. Este sería el ejemplo, pero el ultrasonido nos puede dar a entender muy bien si hay una lesión del subescapular y o del supraespinoso y o del infraespinoso. Realmente del redondo menor es muy difícil de determinarla en un ultrasonido, pero nos da una muy buena idea. Pero como buen estudio, eso es precisamente lo que iba, con un muy buen estudio de tamizaje, no me quedaría con eso para tomar la última decisión. Si ya lo tengo, entonces sí, a mí me gustaría pedir resonancias magnéticas, ya que sé que sí está roto, pero básicamente para poder saber y poder encuadrar mucho mejor cuál va a ser mi tratamiento definitivo. Y el otro problema es los imagenólogos. No es igual el imagenólogo que ve un ultrasonido, porque como que ahí les falla más, porque ven ultrasonidos de todo. Sí. Son los que, no es como en resonancia, que hay gentes más expertas que ven solo articulaciones. Entonces es una gran diferencia y dónde hagas el estudio. Definitivamente, y yo creo que por eso ahora también está tomando tanto auge el tener un ultrasonido como tú pediste en mi consultorio, porque creo que nosotros tenemos esa ventaja de tener una mucho mejor correlación de imagen. Los datos clínicos, sí, tenemos el paciente. Exactamente, y podemos ver mucho mejor. Pero bueno, entonces ya tenemos un paciente que sabemos que tiene una lesión masiva, tiene muy poquita disminución de la función. Tenemos básicamente tres opciones. Primero sería esto que se llama la reeducación del deltoides anterior. La segunda sería un desligamiento artroscópico más una tenotomía o una tenodesis del bíceps. Y la tercera opción es una reparación parcial. Los pongo así no de manera casual, sino yo creo que en estos pacientes vale la pena ir
en ese orden, agotando las instancias antes de llegar a pensar en una reparación parcial, porque no se queman puentes. ¿En qué consiste la reparación, perdón, el fortalecimiento o la reeducación anterior? Hace algunos años el doctor Levy de Reading en el Reino Unido, junto con el doctor Copeland, hicieron el diseño de estos ejercicios, que se llama el fortalecimiento de deltoides con ejercicios de Levy, y básicamente consiste en poner al paciente en decúbito supino, acostado completamente, y una vez que está acostado, entonces se empieza a hacer una movilidad hacia anterior del hombro, siempre en decúbito supino. El decúbito supino es una de mis primeras preguntas siempre a los residentes y a los fellows cuando llegan con nosotros. Les voy a tener que pasar cuál es la respuesta ahorita rápido. Y la pregunta siempre es ¿por qué en decúbito supino? En decúbito supino básicamente es por dos razones. La primera y la más importante es que acostado se estabiliza el escápulo. La segunda razón es que también eliminamos cierto grado de gravedad contra la cual tiene que luchar el deltoides. Entonces, una vez que logramos esto, que se estabilice la escápula y que le quitemos tanto esfuerzo al deltoides para hacerlo, se puede hacer una muy buena reeducación del deltoides anterior para poder mejorar la movilidad. En pacientes que tienen una buena función inicialmente, la verdad es que les va extraordinariamente bien con estos ejercicios, y la progresión natural es ir primero de un decúbito supino, y una vez que logran hacer el movimiento de manera activa, completa, con al menos medio kilo en decúbito supino completo, entonces vamos aumentando la inclinación hasta llegar a 45 grados. Y una vez que se llega a 45 grados, prácticamente es igual a que si estuvieran en posición de pie, y se puede lograr un buen tratamiento conservador, que en muchos casos funciona y nos puede evitar la cirugía. La segunda opción es esta que es el desviudamiento artroscópico. Este es un bíceps clásico en una lesión del manguito de los rotadores. Esto es lo que le llaman los gringos una angry synovial, una sinovial que, bueno, ahorita por la cuestión del proyector no se alcanza a ver tan roja, se ve más bien como en tonos verdosos, pero créanme que es roja. Este deshilachamiento muy clásico del labrum antero superior. Sin embargo, si vemos el cartílago articular del glenoides, realmente no se ve tan dañado. ¿Cómo podemos saber si está dañado o no? Porque de primera instancia pudiéramos verlo. Se ve este punto, que es el punto desnudo. Es la zona desnuda del glenoides, que sabemos que esa es una zona que normalmente no hay cartílago articular. Y si lo vemos, quiere decir que todo lo que se encuentra alrededor es cartílago sano. Entonces realmente es el equivalente a una lesión condral de la rodilla grado 2. Sin embargo, vean cómo esta sinovial empieza a atrapar al bíceps en la parte superior y empieza a atrapar al bíceps en la parte superior. Pero si hacemos el recorrido, ven cómo esta cabeza, esta es la huella del supraespinoso, está completamente desprovista de un manguito de los rotadores. Este es el borde más lateral del supraespinoso, por acá está el infraespinoso, al final se ve el glenoides. Y créanme que ese paciente tiene una movilidad completa. Nada más fue conmigo porque tenía mucho dolor, mejoró un poquito con los ejercicios de rehabilitación, pero no lo suficiente como ella esperaba. Entonces entramos, hicimos este desviudamiento artroscópico, quitamos todos los pedazos de cartílago que estaban flotando y que estaban causando daño, y le hicimos una tenotomía de bíceps. La verdad es que es muy rara la ocasión que yo haga una tenodesis de bíceps en este tipo de pacientes. Creo que el paciente que está yendo contigo es porque quiere una solución rápida, no está con tiempo de quedarse 6 semanas al menos con un cabestrillo y estar cuidando de hacer esfuerzo para cuidar una tenodesis. La verdad es que tampoco queda una deformidad de Popeye en la inmensa mayoría de los casos, y no vale la pena pensar en eso. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas de un desviudamiento artroscópico? Bueno, primero que es una cirugía de mínima invasión. Es una cirugía porque por sus mismas características es de rápida recuperación, y es una cirugía que en este tipo de pacientes tiene resultados muy predecibles con respecto al control del dolor. Pero obviamente tiene desventajas. Los pacientes que tienen una disminución de la rotación externa no la van a recuperar porque no estamos reparando absolutamente nada. Y también te debe quedar muy claro que esta cirugía no es curativa, no va a prevenir la enfermedad. En el futuro puede necesitar algún otro tipo de tratamiento, pero estamos comprando tiempo para no hacer una cirugía muy grande en un primer tiempo. La verdad es que con el doctor Andrés Covaleda hicimos un estudio hace algunos años en el instituto de los pacientes que estábamos haciendo de desviudamiento artroscópico,
La verdad es que los pacientes mejoraban, llegaban a escalas de Constant prácticamente de 80 puntos, y al menos ahorita estoy teniendo seguimiento de unos pacientes 5 años después, y hasta ahorita, excepto uno, pero hasta ahorita todos los demás han seguido sin necesidad de hacerles ningún otro tratamiento adicional. Uno sí terminó en prótesis reversa, pero eso fue, ya viendo en retrospectiva, mi culpa, que no juzgué adecuadamente desde el principio y ese paciente no era candidato a un desmembramiento artroscópico desde el momento inicial. Y esta tercera opción para este tipo de pacientes son las reparaciones parciales. Las reparaciones parciales, ya sabemos que si es una lesión masiva y es una lesión que tiene una gran infiltración grasa, lo más seguro es que aunque le pongamos 8 filas de anclas, no va a llegar a la huella. Y no va a llegar a la huella porque ya tiene una fibrosis, ya tiene una retracción muy importante, ya tiene una pérdida de esa longitud tendinosa y no va a llegar. Pero lo que necesitamos es recuperar este acople de fuerzas, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, para poder centrar nuevamente ese húmero lo más cercano posible al centro de rotación también de las adenoides y que podamos tener nuevamente un fulcro. No es necesario cubrir toda la parte superior del húmero, pero sí es necesario tener al menos una reparación del subescapular y del infraespinoso en la parte superior por arriba del ecuador del húmero para que podamos recuperar ese coge de fuerzas y podamos recuperar lo más que se pueda de función. Así es como queda. Esta es la imagen clásica de una reparación parcial del manguito de los rotadores, donde se hace una reparación lado-lado, se trata de cerrar lo más que se pueda el defecto, pero realmente no estamos pensando en hacer una reparación que llegue completamente hasta la huella. ¿Va a fallar? Muy probablemente sí. Ventajas: es una cirugía mini invasiva porque se puede hacer de manera artroscópica. Las personas que la quieren hacer mini open también se puede hacer mini open. Se tiene un control muy predecible del dolor y esa es una gran ventaja. Yo creo que también tiene que ver mucho con el procedimiento que se le haga al bíceps, no lo sé. Puede mejorar la movilidad, sobre todo aquí en los pacientes que tienen mucha limitación para la rotación externa, sí lo puede hacer. Lo importante es también este concepto de no quemar puentes, porque si llega a fallar en un futuro a mediano plazo, aún así quedan cosas que podamos ofrecerle y no perdimos la oportunidad de haberle ofrecido algo antes. Pero, nuevamente, la gran desventaja es que no va a detener la progresión de la enfermedad, porque ese tendón ya es un tendón con enfermedad, es un tendón que tiene una infiltración grasa, es un tendón que tiene una hipotrofia muscular, es un tendón que muy probablemente sigue teniendo datos de inflamación crónica y puede romperse en un futuro y puede recidivar el problema. Ahora vamos a ir agregando a la parte derecha de este flujograma cómo se pueden ir presentando los pacientes que ya tienen una lesión del manguito de los rotadores masivo. Entonces ya pasamos esto, ya hablamos de cuáles las opciones que tenemos en pacientes que no tienen limitación o que tienen limitación mínima. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que tienen una lesión masiva del manguito de los rotadores, no tienen osteoartritis, que tienen dolor, pero que tienen pseudoparesis? Reparación parcial también, una reconstrucción de la cápsula superior o un espaciador subacromial, que estábamos hablando hace rato con el doctor Ochoa, que es este famoso INSPEX. Pero antes de eso, ¿qué es la pseudoparesis? Y vamos a hablar en esta plática básicamente de estos dos conceptos, la diferencia entre pseudoparesis y pseudoparálisis. Este es el primero. Tengo una pregunta, perdona. ¿Qué porcentaje de los pacientes con lesiones masivas has encontrado que tienen lesiones neurológicas? Que a consecuencia de la lesión, No puede ser secundaria, pero también influye para la función del hombro y... realmente muy pocas. O sea, que tengan simultáneamente las dos, muy pocas. Obviamente las pacientes que tienen lesión neurológica, pues todas van a tener... Las sospechas y las haces a resonar. Sí. La pseudoparesis básicamente lo podemos definir por estos cuatro aspectos. Primero, es una lesión masiva irreparable del manguito de los rotadores. Lo segundo es que nosotros le podemos hacer una elevación pasiva a esos pacientes, es decir, es un paciente que no tiene capsulitis adhesiva. Y eso es algo que debe quedar muy claro. Muchas veces hemos visto pacientes, desafortunadamente, con lesiones masivas del manguito de los rotadores con pseudoparálisis, y en realidad era una capsulitis adhesiva, y por eso no podía mover el hombro, y por eso le dolía diablos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y siempre, si el paciente no puede tener una afección activa completa, ver que tenga una elevación pasiva. Si ese paciente tiene una elevación masiva, no tiene una capsulitis adhesiva, pero sí podemos estar hablando de una pseudoparesis. Eso es lo que hace la diferencia.
entre una pseudoparesis y una pseudoparálisis. Los últimos dos aspectos: primero, que tiene una elevación al menos de 45 grados, pero no puede llegar al menos a la horizontal con la flexión activa. Y esto es fundamental para la decisión quirúrgica, que es que no existe un escape anterosuperior. Y ahorita vamos a hablar de qué es escape anterosuperior. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? Bueno, primero, como vimos, existía la opción de hacer una reparación parcial. Las reparaciones parciales en pacientes con pseudoparesis tienen resultados que son mucho menos predecibles que cualquiera de estas dos técnicas, pero bueno, siempre existe la opción de ofrecérselo al paciente, sobre todo si su principal molestia es dolor y no tanto la movilidad. Pero en aquellos pacientes que sí tienen una limitación, que tienen una pseudoparesis y además tienen dolor y tienen una limitación importante para la función y tienen expectativas de recuperación funcional más o menos importantes, definitivamente esta es la opción, y esta es una de las técnicas que está acaparando los focos en los últimos años en la cirugía de hombro, que es la reconstrucción de la cápsula superior. Y básicamente consiste en poner un injerto que puede ser aloinjerto o autoinjerto, que se va a fijar en dos puntos, en la parte más superior del glenoides, y va a tratar de cubrir toda la parte superior del húmero en la huella que estaría ocupada inicialmente tanto por el supra como por el infraespinoso. Sigue habiendo un debate si es necesario cerrar el intervalo posterior entre este injerto de la cápsula superior y los remanentes de infraespinoso. La mayor parte de los autores dice que sí es necesario, pero tampoco hay como un consenso al respecto. Lo que sí sabemos es que esto no se debe hacer. Nunca se debe cerrar el subescapular hacia la cápsula superior, porque entonces sí vamos a cerrar ese espacio. Sin embargo, esto, por ser un procedimiento que se está convirtiendo en un procedimiento de moda y un procedimiento que te viste mucho como cirujano de hombro, entonces mucha gente la quiere hacer y muchos pacientes están empezando a fallar. ¿Por qué? Porque tiene cada vez más indicaciones muy precisas. Esta sería la primera y la más importante. Primero, que tenga una clasificación AMADA 1 o 2, que sería el equivalente a otra clasificación que se llama C-Bauer, que sería 1A y 1B. Nos encanta tener a los ortopedistas clasificaciones para todo, pero bueno, básicamente, ¿a qué se refiere AMADA 1 o 2 o C-Bauer 1A y 1B? Y esto. Un paciente que tiene una lesión masiva del manguito de los rotadores, pero que no hay una migración proximal del húmero. Esta ya es una grado 3. Una camada grado 3, que sería el equivalente a una C-Bauer 2. Entonces, si nosotros tenemos una lesión masiva, pero no, todavía tenemos al menos 7 milímetros de espacio subacromial, o preferentemente que no haya pérdida del espacio subacromial, ese es el paciente ideal para hacer una reconstrucción de cápsula superior. Y la otra que es muy importante es que no debe haber migración superior, es decir, la cápsula superior no sirve para bajar el húmero. Si ustedes buscan hacer una cápsula superior para bajar el húmero, se los prometo que va a fallar. Y la siguiente es que no debe haber artrosis, porque si hay artrosis, aunque sea leve, moderada, el hecho de apretar la articulación con el injerto va a hacer que esa artrosis progrese. Entonces se va a quedar en camada 3 y va a progresar rápidamente hasta una 5. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Que no, aunque tenga una lesión masiva, no debe ser un número que ya haya perdido su fisiología normal. ¿Cuáles son las grandes ventajas de esta técnica? Que recupera la pseudoparesis, es decir, los pacientes que está bien indicado, se ha visto que pueden recuperar prácticamente una flexión normal. Son resultados predecibles y para pacientes que son razonablemente activos es una excelente técnica. Esta es la técnica para este tipo de pacientes. Sin embargo, sí tiene desventajas. Es un procedimiento caro, porque al menos requiere al menos 4 anclas. Si lo queremos hacer con el injerto, a salir cada vez más estudios biomecánicos que dicen que es mucho mejor tener 3 anclas del lado glenoideo en lugar de 2. Ya fueron 7 anclas. Y las compañías que venden las anclas normalmente no te van a ofrecer las anclas más baratas, sino que te van a ofrecer las anclas de material biocompuesto, las que tienen un tape en lugar de una sutura, las que cuestan al menos más de 8,000 pesos. Eso multiplícalo por 7, al menos ya son 56,000 pesos. Los
pasasuturas y todo, y realmente ya se empieza a convertir en un procedimiento caro. Pero, si está bien indicado, ese paciente se los va a agradecer, porque se va a ver hasta dónde va a llegar, y simplemente con el fluoroscopio, una vez que ya vemos cuál es la posición, se coloca la solución salina y se infla y se terminó la cirugía. Disminuye la presión del espacio subacromial simplemente porque sirve como este espaciador, entonces hace que el dolor también disminuya de una manera muy predecible y bastante repetitiva. La ventaja, que yo no sé si puede ser una desventaja, pero bueno, al menos así es como se quiere comercializar, es que es bioabsorbible después de 2 años de haberlo colocado y puede recuperar la pseudoparesis. Y aquí nuevamente muy importante, pseudoparesis, no es pacientes con pseudoparálisis. Ahora, ¿tiene desventajas? Es un implante caro, es un implante que está costando casi lo mismo que una prótesis de hueso. Entonces, hay que ponerlo también mucho en el contexto que tiene que estar muy bien. Son resultados inconsistentes. Hay tantos artículos en la literatura que dicen que los resultados son extraordinarios y hay otros artículos que comentan que los resultados son menos predecibles. Y muy probablemente porque la población a la que se le está colectando es muy heterogénea. Lo que sí se ha visto es que si un paciente no tiene tanta demanda física, seguramente los resultados van a ser mejores. Y una de las desventajas que se le ha visto y potenciales complicaciones es que, a final de cuentas, nada más se va a quedar ese espaciador ahí atrapado entre el húmero y el acromio, no hay nada más que lo fije. Entonces, ese espaciador, sí hay ya reportes que se luxa, pero no se luxa, sino que simplemente se desplaza y se desaloja. Parece que no pasa nada, pero como que tirar 70,000 pesos a la basura. Entonces, es una muy buena opción, pero nuevamente, como todas las anteriores, creo que es una opción que tiene que estar muy bien indicada para que realmente logre los resultados que nosotros queremos. Y ahí es la misma, estamos hablando de los mismos pacientes dentro de la clasificación previa. Que tiene, sí, es la misma. Que no tiene migración proximal, que no tiene datos de artritis glandular. Por lo menos conservar 7 milímetros en el espacio. Exactamente. Si uno se ha visto que si estos pacientes que se quieren empujar la indicación y pacientes que prácticamente ya están en contacto del acromio con el húmero y se quiere forzar con el espaciador para bajarlo, esos siempre se van a luchar. Ya no se llevan a la discusión. Ahora tenemos nuevamente un escenario clínico un poquito diferente, que es esta lesión masiva del manguito de los rotadores sin osteoartritis, que tienen dolor, pero estos tienen pseudoparálisis. ¿Qué es la pseudoparálisis? La pseudoparálisis es una lesión masiva e irreparable del manguito de los rotadores, exactamente igual que los casos anteriores, que tiene una flexión pasiva conservada, exactamente igual que la pseudoparesis, pero que de forma activa no logra ni siquiera llegar a los 45 grados de flexión activa. Y estos pacientes tienen algo que se llama escape anterosuperior, es decir, ya se pierde completamente la congruencia del humeral y ya empieza a haber entonces una protuberancia aquí en la parte anterior del húmero, porque ya empieza a haber esto que se llama un escape. Este es el clásico paciente que tiene una pseudoparálisis. Tiene una cara muy contenta, pero no puede llegar ni a 45 grados. Esto, entre broma y en serio, los residentes del instituto decían que era el signo de Matrix, porque decían que querían hacer esto a la flexión. Decían, es que yo puedo hacerlo completo, doctor. Entonces empezaban a hacer la flexión de 90 grados de las rodillas y lograban llegar hasta 90 grados del hombro, pero pues en realidad no lo logran. Vean cómo el paciente ni siquiera logra 45 grados de flexión y 45 grados de abducción. Esta es la pseudoparálisis. Pero para que no se les olvide, este es el mismo paciente. Acostado. Entonces, este es el clásico paciente con pseudoparálisis. De manera activa, no logra contra gravedad y sin estabilidad de la escápula 45 grados ni de flexión y de abducción, pero en el momento que estabilizamos la escápula y que quitamos esfuerzo de gravedad, puede lograr el movimiento. Y esta es otra cosa que se llama el escape anterosuperior, que esta es ya como la expresión más avanzada de una lesión masiva del manguito de los rotadores.
Por alguna extraña razón, no sé por qué me está haciendo eso con este video. Entonces nada más dejen desestar. No está predicando. ¿Dónde se ve? Este es el escape anterosuperior. A ver, se los pongo rápido para acá. Porque este sí, ahorita se los paso para allá. Este es el paciente que tiene escape anterosuperior. Entonces, de forma pasiva, el hombro está luxado hacia anterior y hacia superior. Entonces, le damos tracción y automáticamente se centra el hombro hacia posterior y así. Bueno, no se centra, más bien se está centrando, pero lo estamos centrando. Entonces, los paso de este lado. Entonces, este es el escape anterosuperior. Entonces, el húmero se va hacia anterior y hacia superior. Y con maniobras podemos centrarlo nuevamente hacia el adenoides y recuperar la forma del húmero. Entonces, esas son las dos características clásicas de la pseudoparálisis. Esos pacientes que ya tienen una pseudoparálisis, pero además tienen un escape anterosuperior. En estos pacientes que no tienen osteoartritis, son los pacientes ideales para pensar en una transferencia tendinosa. Entonces, las transferencias tendinosas son para lesiones masivas e irreparables, que son pacientes que perdieron la flexión y la rotación externa, que tienen ya una migración cefálico-humeral muy importante, pacientes que están en buenas condiciones de salud generales y pacientes que tienen una expectativa de recuperación funcional. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto de la rotación externa. Son pacientes que no pueden ni siquiera llegar a neutro y están muy limitados para su función, porque si ustedes empiezan a recordar todo lo que hacen durante el día, se requiere realmente al menos llegar más allá de neutro en rotación externa para hacer muchísimas cosas. Desde tomar cualquier cosa para el cuidado personal hasta para cuidar a alguien más. Entonces, realmente es muy importante esta rotación externa. Y ahorita quiero hacer, no sé si hasta ahorita se han fijado, que no he hablado de prótesis reversa. Porque la prótesis reversa no va a mejorar la rotación externa. Entonces, por eso es mejor en este tipo de pacientes pensar en una transferencia tendinosa. Ahora, de las transferencias tendinosas básicamente hay dos para este tipo de pacientes con lesiones posterior-superiores. La transferencia del dorsal ancho, que la transferencia del dorsal ancho es la transferencia tendinosa que se ha hecho durante más tiempo, que existen muchos más reportes de cuáles son los resultados. Sin embargo, tiene dos peculiaridades que son importantes tomar en consideración antes de aventarse a hacerla. La primera es que vean cuál es el dorsal ancho y vean cuál es el trayecto que tiene. Aquí hay una cosa que se llama nervio axilar. Aquí hay otra cosa que se llama nervio radial. Entonces, es importante tomar en consideración que pueden estar en peligro esas dos estructuras neurológicas al momento de hacer una transferencia del dorsal ancho. La segunda, que es por lo cual se ha preferido la siguiente transferencia tendinosa que les voy a presentar, es que ¿cuál es la función principal del dorsal ancho? ¿Es rotador interno o rotador externo? Es un rotador interno. Entonces, el dorsal ancho es un rotador interno porque se inserta en la parte anterior del húmero. Entonces, al momento que se contrae, lo que hace es esto. Entonces, ¿por qué carambas le estoy hablando de la transferencia del dorsal ancho? Porque lo que se quiere hacer con la transferencia del dorsal ancho es quitarlo de esta posición, se pasa por atrás y se inserta aquí. Entonces cambia de ser un rotador interno a ser un rotador externo.
El problema es que estos son pacientes que tienen, por lo general, más de 10 años, más de 15 años. Entonces son pacientes adultos. Y sabemos que la neuroplasticidad no es algo que se vaya ganando con los años, sino la verdad es que muchas veces se va perdiendo. Entonces, una de las cosas, de las cuestiones que se ha visto de problemas para la recuperación, es que se necesita un programa de feedback para que el cerebro ahora mande la información de rotar externamente con un músculo que toda mi vida he usado para rotar internamente. Entonces, si uno tiene el aparato este, que no es muy caro, pero no está tan fácil de conseguir, el biofeedback, que lo que hace es que se coloca en la parte anterior, entonces en el momento que se le dice al paciente, a ver, empieza a rotar externamente, entonces empieza a dar impulsos ese aparatito, y el cerebro empieza a tener este sentido de gratificación, y empieza a decir, ah, mira, el aparato me está felicitando cada vez que hago rotación externa, entonces sí se puede, pero la verdad es que no todo el mundo tiene ese aparato, y es mucho más difícil tener resultados predecibles, porque básicamente no nada más dependemos de la técnica, sino dependemos de que nuestro cerebro se reentrene a usar un músculo completamente diferente. Es por eso que ahora se está abogando por esta nueva técnica, bueno, no tan nueva, pero una técnica más reciente que el dorsal ancho, que es la transferencia del trapecio inferior. El trapecio inferior, lo que se ha propuesto, cuál es su gran ventaja, es que si se fijan, el vector de sus fibras musculares es prácticamente el mismo que el del infraespinoso, que es un rotador externo. Entonces se ha visto que es mucho mejor y es mucho más predecible el resultado de una transferencia del trapecio inferior. Técnicamente es muy difícil, no es fácil, porque el trapecio es un músculo muy delgadito, uno es fácil que se pierda en esa zona, porque hay piel, hay tejido celular subcutáneo, hay otros músculos. A veces parece increíble, pero uno que ya abordó de pronto se le pierde cuál es el borde medial de la escápula, y pasa porque me ha pasado. En los primeros casos estaba completamente perdido hasta que de plano tuve que pedir el fluoroscopio y decir, ¿dónde carambas está el borde medial de la escápula? Hasta que lo vi, entonces ya sabía que no me podía ir demasiado medial, porque hay que recordar que ahí pasa el nervio torácico largo, entonces no se puede hacer demasiada disección hacia medial para no tener ahora un daño de los músculos periescapulares y tener ahora una escápula alada. Y si se fijan, bueno, pues el tendón del trapecio interior tampoco es un tendón que es demasiado largo. Entonces hay que hacer un aumento con un injerto o con un autoinjerto, que el autoinjerto pudiera ser fácilmente la mandilotibial, gracias, Está fácil. la fascia. Y, o la opción es un aloinjerto con un tendón de Aquiles, que también nos puede dar esa longitud necesaria. ¿Cuáles son las ventajas de las transferencias tendinosas? Bueno, que se da una excelente recuperación de la rotación externa, hay una muy buena recuperación de la flexión, y estos sí van a detener la progresión de la enfermedad. Sí es posible que un húmero que esté migrado proximalmente lo bajemos y lo centremos en el húmero, pero se requiere también, es una cirugía técnicamente difícil, requiere una curva de aprendizaje, tiene una alta probabilidad de complicaciones si uno no está familiarizado con esa zona, y puede ser un procedimiento potencialmente costoso porque se requiere también muchos implantes. Y es por eso que quise ponerlo hasta el último, y definitivamente no es la estrella de esta plática, esta, que es la prótesis reversa. La prótesis reversa para pacientes que tienen lesiones masivas del manguito de los rotadores sin osteoartritis, para mí es la última opción y debe ser la última opción. ¿Por qué? Porque bien, sí tiene ventajas importantes, es decir, va a predecir, de manera muy predecible va a disminuir el dolor, va a haber una muy buena recuperación de la flexión y los resultados en general son reproducibles. Pero tienen muchas complicaciones. Primero es que es un procedimiento caro. La prótesis reversa, comparada con la prótesis anatómica, es al menos 3 veces más cara. Entonces, hay que tomarlo en consideración. Ahora, si se fijan aquí en las ventajas, puse que se recupera bien la flexión, pero como les comenté hace unos minutos, no se recupera tan bien la rotación externa. Si el paciente llega con nosotros porque también una de esas limitaciones es que no tiene rotación externa, entonces ese paciente no va a quedar muy contento después de que le hagamos una prótesis reversa, porque a lo mejor ya se va a alcanzar un poquito más arriba, pero no va a poder hacer absolutamente nada de lo que él quería desde un principio para su vida diaria. ¿Cuáles son las opciones de mejorar, no de recuperar la rotación externa?
hacer que el centro de rotación de esa prótesis reversa sea más lateral. Entonces, existen dos opciones. Una es utilizar esto que se llama el Biological Increased Offset Reverse Shoulder Arthroplasty, que básicamente es poner un injerto sobre el glenoides para que se mueva el centro de rotación del glenoides y no esté en la superficie articular, y con eso hacemos que se lateralice, y sí hemos visto que sí puede ganar buena rotación externa. El gran problema es que estamos apostándole a que ese injerto se integre a la glenoides. La otra opción es la prótesis que le estaba enseñando, que son estas prótesis que tienen aumentos, no son semiesferas, sino que si nosotros continuáramos esta figura sería más bien medio ovalada, porque aquí se pueden poner aumentos dentro de la glenospera desde 3 hasta 6 milímetros. Y con esto se lateraliza el centro de rotación. Y bueno, dices, ¿y a mí de qué caramba me sirve que lateralices el centro de rotación? Si lateralizamos el centro de rotación, lo que hacemos es que le damos un poco más de longitud al infraespinoso y le damos un poco más de longitud al redondo menor, y hacemos que entonces sea mayor el brazo de palanca y es menor el esfuerzo para la rotación externa. De todas maneras, la prótesis reversa, su diseño intrínseco, no nos va a permitir que recuperemos una rotación externa normal. Pero, teniendo un BioRSA, que básicamente sería lo mismo de poner aquí un injerto que va y encima poner la glenosfera, entonces vamos a poder lateralizar y recuperar un poquito mejor esa rotación externa. Es una cirugía que requiere una curva de aprendizaje importante. Se tiene que tener desde mi punto de vista una buena curva de aprendizaje en prótesis anatómicas para después dar el salto a la prótesis reversa, y también tiene un potencial muy alto de complicaciones, sobre todo si se quiere ahorrar esa curva de aprendizaje con la anatómica y dar el salto luego a la reversa. Y la última instancia serían aquellos pacientes que son muy poco frecuentes, pero no hay que dejarlos de lado, que son pacientes jóvenes que tienen lesión masiva del manguito de los rotadores, pero lo único que tienen es incapacidad para la rotación externa. Es decir, alcanzan flexión completa, no tienen osteoartritis, son jóvenes, pero están así. Esos pacientes, la única opción viable realmente es esto: una transferencia del dorsal ancho o una transferencia del trapecio inferior. Ahora, todo lo que hablamos son para lesiones masivas e irreparables posterior-superiores, es decir, que están involucrando al supra e infraespinoso y probablemente en algunos casos al redondo menor, pero no hay que dejar de lado también las lesiones anterosuperiores. Las lesiones anterosuperiores, como les dijimos en las primeras diapositivas, son aquellas que involucran tanto al subescapular como al supraespinoso. Para estas, definitivamente la mejor opción es una transferencia de pectoral mayor, y también se ha visto que puede prevenir el escape anterosuperior si se hace a tiempo. Una vez que ya se tiene escape anterosuperior, ese paciente no es candidato por una transferencia pectoral mayor, porque seguramente va a fallar. Y podemos decir, bueno, pero es que esté roto el subescapular, yo no creo que sea tan frecuente. Créanme que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que el subescapular, aunque es el tendón más importante del manguito de los rotadores, es probablemente el tendón más olvidado del manguito de los rotadores. Entonces puede tener lesiones degenerativas, que aquí vemos que está la coracoides y ni siquiera vemos el trayecto del músculo ni del tendón. En cortes axiales vemos que está completamente vacía la tuberosidad menor, y en los cortes sagittales oblicuos vemos que está completamente vacío. Esta es la coracoides, este es el tendón conjunto, y no hay nada entre el tendón conjunto y la coracoides. Esto es algo no tan infrecuente, y es la insuficiencia iatrogénica. Es decir, cuando hacemos un abordaje deltopectoral, queremos hacer un procedimiento del hombro y hacemos tenotomías completas o tenotomías en Ls invertidas para abordar la parte articular del hombro, y por alguna razón, ya sea que no cicatriza bien o que no reparamos de manera adecuada ese subescapular, ese músculo está condenado a la extinción. Entonces, como les comentaba, para mí la mejor opción es hacer una transferencia del pectoral mayor. Aunque está descrita hacer únicamente la transferencia de una de las dos porciones, hay que recordar que el pectoral mayor tiene dos porciones: la porción external y la porción clavicular,
que al llegar ya muy cercanos a su inserción dan la vuelta, y por eso al momento de dar la vuelta, si ustedes hacen abducción, por eso el borde es redondeado en nuestro pectoral mayor, y está descrito hacer únicamente la transferencia de la parte external del pectoral mayor, porque es la que sigue una dirección y un vector que es muy parecido a el subescapular. En los libros de anatomía es muy fácil hacer la distinción entre la parte external y la clavicular. En la vida real realmente es muy difícil. Entonces, prefiero hacer la transferencia completa. No trae colores ni trae los letreros. Entonces, yo prefiero hacer la transferencia completa del pectoral mayor con sus dos porciones. Lo que se necesita es hacer una muy buena disección del tendón conjunto, y aunque se puede pasar por arriba, yo prefiero pasarlo por abajo del tendón conjunto, porque eso va a seguir un mucho mejor vector, muy parecido al subescapular. Lo único que hay que tomar en consideración es que justo por abajo del tendón conjunto pasa el nervio musculocutáneo. Entonces tenemos que hacer una muy buena disección por la parte posterior del tendón conjunto para que finalmente tengamos esto. Entonces vean, este es mi pectoral mayor que originalmente estaba insertado por aquí, en el húmero. Este es mi tendón conjunto, este es mi coracoides. Ya hice una buena disección y lo pasé por abajo. Y así es como se ve en la cirugía. Hay que hacer las pruebas de, bueno, en este caso es una insuficiencia de subescapular que tenía una prótesis. Todavía no tenía la opción en ese entonces de hacer una revisión con una prótesis reversa. Entonces la única opción que tenía era hacer una transferencia de pectoral mayor, subcoracoideo, para poder darle contención y evitar que ese hombro migrara hacia proximal. Y bueno, para terminar, lo más importante es contextualizar la lesión, la situación clínica del paciente y siempre ponderar el costo-beneficio. Como vieron, estas son cirugías que podemos ir desde procedimientos que no implican un alto costo económico hasta costos económicos que son realmente muy altos. Muy importante conocer las expectativas del paciente, qué es realmente lo que él espera como resultado del tratamiento, porque a veces estamos hablando dos idiomas completamente diferentes y el paciente está esperando algo completamente de lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces tenemos que empatar muy bien nuestra comunicación para realmente que logremos ese fin que nosotros estamos buscando, y así en conjunto lograr ese fin. Y como les comentaba al principio, las lesiones masivas del manguito de los rotadores con artropatía son otro tema, y eso lo dejamos para otro día. Muchas gracias. ¿Algún comentario? El paciente que dices es el guía, pero normalmente llega entonces con dolor. Ya se acompañó a la parte una lesión más de la coracoides con todas las busas, y entonces eso también está causando más estragos. Y nada más corregirlo quitando las busas y hacer las parciales o el quiste, a veces no es suficiente. La recuperación es lo más importante. Como dices, yo creo que le pusieron irreparable porque por más que le ponían, el movimiento sigue sin existir. Claro. Entonces, yo creo que por eso, al final, el responsable de meterle mano a algo y que le digas al paciente, limpio pero es un doctor que le copió. Sí. Me corta más dolor, lo puedo mover lo menos. Ajá, o ya no me duele, pero no lo puedo mover. Entonces, es que una de las condiciones de la que hacemos cirugía de ortopedia quedó bien, pero bueno, quedó mal por culpa de él. Sí, por eso quise, o sea, ni siquiera creo que esto sea un consenso internacional, ni mucho menos. Por eso hice la aclaración desde un principio. Así es como yo abordo a los pacientes que tienen lesiones masivas del manguito de los rotadores. Así es como a mí me gusta definir a los pacientes que tienen lesiones masivas del manguito de los rotadores. Y creo que dentro de todo no me ha ido tan mal. Pero hay que definir muy bien, si uno puede definir muy bien cómo está el paciente, cómo está ese movimiento, qué es lo que el paciente, qué es lo que trajo a ese paciente a mi consulta.
y yo qué le puedo ofrecer. Y que los dos sepamos qué es lo que el paciente espera y que el paciente sepa qué es lo que va a esperar del medicamento. Creo que se pueden tener resultados razonablemente buenos. Los pacientes posoperados con lesiones del mango rotador es donde yo he visto la mayor incidencia de lesiones nerviosas. No sé si fue por el mecanismo, si fue por el exceso de tracción o fue por el acto quirúrgico, pero sí se incrementan. Sí, sobre todo la del nervio axilar. Sí. Yo creo que ese es un nervio que, aunque parece que está lejos de los portales artroscópicos, si se le echa ganas, se puede poner un disco posterior lo suficientemente mal colocado como para pasar justo a través del portal, perdón, a través del nervio. No nada más el portal posterior, el portal lateral, creo que también es un sitio que se debe tener mucho cuidado. Al momento de hacer el desbridamiento en toda la parte lateral se tiene que tener mucho cuidado porque hay que recordar que el axilar también da la vuelta por allá. El músculo cutáneo, yo espero que no, pero que ahorita se está empezando a poner de moda el target artroscópico. De verdad espero que no, pero creo que vamos a empezar a ver lesiones del músculo cutáneo a pasto. Nuevamente espero que no. Y del nervio radial, sobre todo cuando se quiere hacer liberaciones muy grandes. Pensamos que el nervio radial lo podemos dañar por aquí, pensamos que queda lejos del hombro, la verdad es que también es uno de los nervios que puede detenerse. Oye, ya salió. Una pregunta técnica. No, En el video, ya no. en relación a reparaciones parciales, vi que hizo lado, Sí. pero no fijó abajo. Hay que tratar de fijar al menos, porque si se tiene lado a lado, estamos pensando que se tiene al menos la inserción más lateral, tanto del liso espinoso como el subescapular. Todo lo único que queremos es como hacer un cierre parcial para forzar a que vaya. Pero siempre y cuando se tenga las inserciones más laterales, ¿no? Por arriba del ecuador. Si no, pues nada más cubrir no va a servir de absolutamente nada, ¿no? Sí, entonces, nada más queda como una interposición. Entonces, lado a lado y fijar. Sí. Pero, digamos, ahí abogar por la fila funcional, un poquito más medial. Sí. Y pregunta chismosa, ¿quién trae ahora el Space ya en México? Creo que el comentario del doctor Ochoa es una compañía que se llama Gamma Médica. Entonces, pues vamos a ver. Yo sigo pensando que tiene indicaciones muy precisas. Muy precisas. Pero bueno, estoy seguro que se vosotros. Yo creo que lo más importante es saber escoger el procedimiento para el paciente. Sí. Si de inicio tenemos una atrofia grasa elevada, o sea, ya sabemos a lo que entramos. Sí, claro. Y yo lo hablé con los pacientes de la expectativa.